Desde el auditorio de la Iglesia Casa de Paz, presentamos Una Palabra al Corazón. Hoy, el pastor Jesús Herrera nos comparte el tema: la guerra espiritual, ¿verdad o mentira? Bienvenidos. Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Quiero que vaya conmigo a Efesios, capítulo número 6. Efesios, capítulo número 6. Nuevo Testamento, usted encuentra Gálatas, Efesios, Filipenses. Y cuando usted lo tenga, me puede decir amén, por favor. Versículo 10 en adelante. Vamos a leer versículos 10, 11, 12 y 13 por el momento. Del 10 al 13. Dice la Escritura, el título es la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad, ¿en dónde? En las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, dígalo conmigo, resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estar ¿qué? Firmes. Mira el juego de palabras que usa el escritor bíblico, resistencia y firmeza. Por eso queremos empezar, o quiero hablar de un tema que es sobre la guerra espiritual. Pero para hablarle de guerra espiritual, primero quiero hablarle de algo, dígale que tiene a su lado un llamado a ser fuertes. Y cuando hablamos de un llamado a ser fuertes, quiero hablarle de algunas cosas. Y está clarísimo que estamos en una lucha y en una confrontación espiritual. Nadie puede negar eso. Hay un mandato para nosotros como cristianos y es fortalezcanse, sean fuertes. El gran problema del concepto y de la iglesia moderna es que hablar de guerra espiritual es apropiar posturas que no son bíblicas. Tomar algunos conceptos que se han introducido, bien sea por herencia histórica, por aprendizaje, pero no porque la Biblia lo hable. Y eso es lo que me llama la atención, que el término o la Biblia nos está llamando a aprender a ser fuertes en medio de una batalla, pero donde el centro de la fortaleza es la dependencia total y absoluta del Señor, única y exclusivamente. Dígale al que tiene a su lado, no estamos llamados a una confrontación directa. Dígale, no se trata de andar buscando pleitos espirituales. Hay gente que ve al diablo en todo lado y en todo lo ve metido. No se trata de eso. En ningún lado usted encuentra prácticas como gritar y gritarle al aire. Y están hablando de guerra espiritual, que es un concepto bíblico que hay que saber manejar. Y usted encuentra gente que piensa que guerra espiritual es gritarle al aire y quedan afónicos. ¿Qué está haciendo? Estoy peleando contra el diablo. ¿Y dónde está? ¿Cómo sabe que está acá? A veces nosotros mismos le damos al diablo atributos que solo le pertenecen a Dios, como la omnipresencia. Hay cosas que no son bíblicas, de las cuales vamos a estar desarrollando en estos temas, como gritar al aire, como atar, como encadenar, como ligar. Yo ligo todo espíritu, de hecho a lo profundo de los abismos. Yo digo, ¿dónde está esa vaina? Ato, encadeno, sello, ¿cierto? Deposito, voto. Y yo digo, una de dos. O es que estamos muy mal que cada 8 días hay que andar encadenándolo. O es que ese diablo es un Houdini que se nos vuela cada rato. Porque usted lo ve que a cada nada lo encadenan, lo atan, lo aprisionan, lo echan a los abismos, le quitan la autoridad. Una serie de cosas que uno no entiende de dónde sale. ¿Cuántos saben qué es la cartografía? Hay libros extensos de cartografía espiritual. Y los que practican estos diseños modernos dicen que la cartografía espiritual es reconocer el área asignada a cada demonio. Cuando yo alguna vez estuve con alguien que me explicaba, decía, es que la Biblia dice que hay principados, potestades, gobernadores, huestes. Un gobernador está en las regiones de Alcurnia, una potestad está en un barrio, ¿De dónde sacan eso? Es más, le ponen nombres que ni en la Biblia existen. ¿De dónde sacan eso? Cuando nuestra fuente de estudio es que
la palabra del Señor. Y lo que no está en la Biblia no puede ser enseñado o practicado. Por eso usted como creyente debe conocer mínimo las solas de la Reforma. ¿Quién ha escuchado hablar de las 5 solas de la Reforma, seminaristas? Nuestra visión o nuestro fundamento es que, número 1, solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo escritura y solo de Dios la gloria. ¿Cuántos lo creen? Fuera de eso, hermano, usted no tiene nada más de qué hablar que no es en la Biblia. Por eso es interesante que el autor, el escritor bíblico, comienza a hablar y a definir que la importancia es entender que si usted va a tener una confrontación espiritual es de la mano del Señor, no en sus propias fuerzas. Y el escritor bíblico, que es lo que me llama la atención, define por qué la cosa es espiritual. Y el versículo 11 y 12, que no quiero entrar en detalles, vestidos de la armadura de Dios, que podáis estar firmes. Mire que en ningún lado del texto habla de ir a confrontar, habla de firmeza. Y más adelante explicaremos por qué. Firmes contra las acechanzas del diablo, está revelando la naturaleza del enemigo. Y está revelando que es un enemigo espiritual. Por eso, por más que usted lo grite, por más que usted lo zapatee, por más que usted haga una serie de cosas, no es el sentir del apóstol o el escritor bíblico cuando escribió Efesios capítulo 6, hablando de la armadura de Dios. La Biblia define por qué la necesitamos. Es porque es una confrontación espiritual, ¿cuántos lo creen? O el texto nos enseña que necesitamos ser fuertes en 4 aspectos. Y es lo que quiero hablarle hoy. 4 aspectos que la lucha espiritual nos está llamando. Pero antes de hablarle de estos 4 aspectos, y la Biblia nos llama que tenemos que ser, solamente se los va a anunciar porque los vamos a estudiar uno por uno, ser fuertes en carácter, nos llama a ser fuertes en protección, fuertes en conocimiento bíblico y fuertes en oración. Esa es la armadura de Dios. Pero antes de entrar a explicarle cada uno de estos 4 aspectos, quisiera hablarle de lo que no es la guerra espiritual. ¿De lo que qué? Dígale que tiene a su lado, ¿qué no es guerra espiritual? Y no sé, voy a empezar de pronto a tocar algunas vacas sagradas, algunos puntos inamovibles en la creencia de la iglesia, pero que hemos estado a veces mal enseñados por tradición. Número 1, dígale, la guerra espiritual al que tiene a su lado no es proclamar la sangre de Cristo para todo. ¿Usted ha visto personas que por todo es sangre de Cristo? Se tropiezan de un bus y sangre de Cristo. Están en una situación difícil y sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo la hemos vuelto un fetiche dentro de la iglesia. Es jerga cristiana. Así como cuando una persona tenía la manía de decir Ave María. ¿Se ha visto y hablado con paisas? Y con gente que habla del Ave María para todo. Hay cristianos que para todo hablan de la sangre de Cristo. Y usted les habla, yo escuché a algún predicador donde le preguntaban si es bueno o no invocar la sangre de Cristo. Habló de todo pero no dijo nada. ¿Cuál es su manual y mi manual? La Biblia. Dígale que tiene a su lado, la Biblia. Y no hay un solo versículo que apruebe usar la sangre de Cristo como algo de protección, de magia o de fetiche. No hay un solo texto en la Biblia que a usted a mí nos enseñe a decir sangre de Cristo. Y es que yo no entiendo la connotación de decir sangre de Cristo. Es como querer ver empapados a Satanás o a los demonios en sangre. Yo no entiendo, yo me imagino eso porque es algo espiritual y quiero que usted me entienda eso. Y la Biblia por ningún lado lo dice. Cuando usted lee la armadura de Dios, ¿cuántos han leído la armadura de Dios en Efesios? ¿Cuántos saben que Efesios habla de la armadura de Dios? No la película de Jackie Chan, la armadura de Dios 1, 2 y 3, que es muy buena, por cierto, pero no habla de esa. Sí, qué pena lo mundano, yo veo películas, perdóneme, pero ¿qué hago? Pero no está hablando de esa armadura, está hablando de una armadura que Pablo tiene una connotación romana, griega. Y más adelante hablaremos de la armadura de Dios, pero entiéndame algo, el texto de la Biblia por ningún lado habla o presenta en la armadura de Dios la sangre de Cristo. Cuando usted se devuelve a la historia de la iglesia, cuando usted entra a la historia de la iglesia, siglo III o IV, patrística, padres de la iglesia, usted no ve una sola referencia histórica de que la iglesia use la sangre de Cristo. En ningún lado. 50 años atrás, ¿quién tiene más de 50 años de cristiano acá?
Bueno, ¿quién tiene 20 años de cristiano? ¿Quién es cristiano acá? Me preocupa. Somos una iglesia joven, este año estamos cumpliendo 7 años y bendecimos al Señor por eso. ¿Cuántos dicen amén? Pero, ¿quién tiene 20 años de cristiano? ¿Hace 20 años usted ha escuchado hablar de la sangre de Cristo como un elemento de defensa? ¿Quién tiene 30 años de cristiano? El registro histórico dice que hace 50 años comenzaron a hablarse de la sangre de Cristo acá en Latinoamérica como esto, traído por el corte carismático. Lo interesante es que hasta el siglo III o IV nunca se había escuchado hablar de eso. La sangre de Cristo como método de protección tiene raíces en la Iglesia Católica Romana. ¿Cuántos lo sabían? Lo que pasa es que la Iglesia hereda. Uno de los primeros libros que usted lo puede conseguir a los que les gusta leer, ¿cuántos les gusta leer acá? Le voy a recomendar un libro. Primero, la Biblia. Léalo primero que todo, amén. Amén. Debe ser su base y su fundamento. Pero hay un libro que habla de la invocación de la sangre de Cristo, que es la primera existencia de estos textos en la Iglesia Católica, que se llama Devoción a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, de Publish Company. Y fue el primer libro que habló de eso, siglo IV después de Cristo, sino que después cuando algo que se conoce, cuando Constantino llega al poder y toma el cristianismo, la religión del pueblo, y se unen todas estas prácticas, la Iglesia empieza a tomar cosas de la religión católica y entre esas surge la sangre de Cristo. ¿Pues estoy dando a entender? O sea, no es una práctica bíblica, es una herencia histórica. Pero en la Biblia se no encuentra un solo versículo que habla de eso. Sí, yo sé que uno está acostumbradísimo, 2 de la mañana le dan ganas de ir los que tenemos casa, 3er piso tiene que ir al 1er piso porque le da sed, y usted antes de prender la luz y bajar a esa hora dice, sangre de Cristo, cúbreme. Se tropezó dormido, se fue de cara, se rompió un brazo, el diablo le hizo encajilla porque la sangre de Cristo no le sirvió. ¿Qué hacemos? ¿Me estoy dando a entender? No hay un solo texto en la Biblia. No invocamos la sangre de Cristo, hermano. El principio bíblico es que invoquemos al que dio la sangre por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén? No invocamos la sangre, invocamos al que dio la sangre, que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y es interesante esto. La sangre de Cristo fue vertida en la cruz con un único objetivo, que fue limpiarnos de nuestros pecados. Usted y yo merecíamos el infierno, y ayer me causó tanta confrontación. Estábamos haciendo el devocional con mi hijo y estábamos orando, y Dios nos ha estado inquietando mucho sobre la gente que no conoce del Señor. Y él en su oración dice, Dios, haz las puertas del cielo grandes y haz las puertas del infierno pequeñas. Porque la connotación, o lo que él cree, es que es por el tamaño de puertas entra el número de gente. ¿Sabe qué es lo curioso? De que la sangre de Cristo, me dice la Biblia, fue derramada por los pecadores, por usted y por mí. O sea, lo que nos limpia del pecado es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no nos protege del pecado ni de la maldad, sino nos limpia del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 3:17, Filipenses 2:10, solamente como referencia a los que están tomando nota, Primera de Juan 1:7. Hay una infinidad de textos, y la sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Usted y yo somos pecadores por naturaleza, usted y yo merecemos el infierno por naturaleza, pero solo la sangre de Cristo nos limpia de nuestro pecado. ¿Cuántos lo creen? No lo use como fetiche, hermano. Era una práctica judía y hablaba de la expiación, era una figura tipológica de Cristo. La sangre en Éxodo capítulo 10 o capítulo 15, cuando habla de la sangre de los primogénitos. Eso es una práctica judía, hermano. Por eso los judíos celebran la fiesta de la expiación y la Pascua. Hay gente que toma estos versículos para hablar de eso. No es el sentido bíblico. Era una alusión o una figura a lo que Cristo iba a hacer en la cruz por usted y por mí. Lo que dice el autor de Romanos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Primera de Timoteo, de los cuales usted y yo somos el primero. ¿Cuántos lo creen? Así que número 1,